Bien, queridos, vamos con la segunda parte de la clase número 5 de la unidad 1. Vamos a seguir hablando sobre la evolución del castellano romance desde el latín vulgar hasta, bueno, hasta el siglo XIII por el día de hoy. Bien, habíamos mencionado un par de cositas en el video anterior. Vamos a comenzar con una de ellas. Los primeros registros escritos del castellano romance. Habíamos dicho que es de muy difícil escritura, porque la mayoría de la gente que vive en la península ibérica no sabe ni leer ni escribir. Los que saben leer y escribir escriben o latín, o hebreo, o árabe, y en principio inclusive existía un tipo de escritura visigótica, no sé si se acuerdan de los visigodos, que eran la tribu bárbara que invadió la península ibérica y que se asentó y que durante un buen tiempo tuvo un poder político, que eran las escrituras posibles, estas que les mencioné. Entonces, esta nueva lengua que se empezaba a hablar, que la hablaba todo el mundo, porque todo el pueblo llano hablaba esto, inclusive también en los monasterios no se hablaba latín, se hablaba lo que hablaba la gente en la calle. Y el tema era cómo ponerlo por escrito. Y era una dificultad importante esta. Lo más antiguo que llega hasta nosotros de escritura del castellano romance data del siglo, fines del siglo X y principios del siglo XI. Y les voy a mostrar una imagen que ya vimos en el video anterior. Esta imagen es una foto del monasterio de San Millán de la Cogolla en el norte de España. Ahora les voy a mostrar el mapita en qué zona de España estamos hablando. Aquí estamos, bien en el norte. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, les repito que a fines del siglo X, principios del siglo XI, en este monasterio, nosotros mencionamos en el video anterior que los monasterios era el lugar donde se conservaba el latín y la cultura, y donde se copiaban los textos. Bueno, algún copista, o se ve que se hizo común, que cuando un monje leía una obra o estudiaba o transcribía una obra latina, se hizo común que escribiera al margen, ¿sí?, al costadito de la escritura latina, algún tipo de aclaración o de explicación, pero en lengua vulgar. ¿Cuál es la lengua vulgar? Bueno, el castellano romance. ¿Cómo lo escribían? Utilizando caracteres latinos, ¿sí? Los caracteres latinos son las letras que nosotros conocemos ahora. Entonces, lo más antiguo que llega hasta nosotros es esto, ¿sí? Las glosas emilianenses. Les muestro una imagen de cómo era. Fíjense que tenemos la hoja con la escritura latina, que obviamente para nosotros es muy difícil de comprender, y al costadito, en el margen, tenemos una escritura más chiquitita, digamos, que está usando los mismos caracteres, las mismas letras, pero está escrito en castellano romance, ¿sí? Aparentemente se ha conservado alrededor de 100 de estas glosas, ¿sí?, de estos comentarios marginales en escritura, en obras transcritas en latín, hechas por los monjes emilianenses en este monasterio. Aparentemente, la fecha en que esto fue escrito, les repito, fines del siglo X, ¿sí? Estamos hablando del 900 largo, ¿sí?, ya cerca del año 1000. Hay otros documentos también que son interesantes, que aparentemente están datados en la misma época. Ustedes saben, todo esto no se supo durante muchos siglos, hasta que a principios del siglo XX varios estudiosos intentaron reconstruir la historia documentada del castellano que conocemos. Durante muchísimo tiempo se ignoró la existencia de estos documentos, no porque no se supiera que estaban los documentos escritos en latín, sí, porque estaban conservados en las bibliotecas de los monasterios, que eran muy antiguos, hasta que estos estudiosos comenzaron a ocuparse de rastrear los pocos indicios que hay de cómo se intentó poner por escrito esta lengua vulgar. Ya, bueno, habían pasado unos 400 años de evolución de la lengua, sin embargo, bueno, no había escritura para esta lengua vulgar. Les muestro otra imagen. Esto se llama, este documento
que vemos una imagen, se llama Cartularios de Valpuesta, también son de principios del siglo, bueno, principios del siglo, es la copia de un manuscrito del siglo IX, pero tiene de interesante que, fíjense, no es escritura latina, no son caracteres latinos, sino visigóticos. Los que intentaban escribir la nueva lengua, lo escribían con las herramientas que tenían. Los que manejaban el latín usaban letras latinas, los que al principio, bueno, usaban, eran de origen visigótico, usaban los caracteres visigóticos. Y fíjense, tal vez lo más interesante, estos son documentos políticos, digamos, administrativos, por ahí lo más interesante es este otro ejemplo, que se llamó Nodicia de Quesos, y es del siglo X, y tiene de interesante que es, nosotros diríamos algo así como la lista del supermercado. Eh, esta hoja está escrita en el castellano romance, caracteres latinos, fue hallada en un monasterio, si no me equivoco, en la región de León, del Reino de León, pueden fijarse después en el mapa. Interesante porque, bueno, en los monasterios se llevaba a cabo un montón de actividades artesanales que permitían la supervivencia. Por ejemplo, la fabricación de quesos, vinos, bueno, otros elementos relacionados con los alimentos, otras manufacturas. Y los quesos muchas veces, o sea, los quesos y estas cosas que se fabricaban en los monasterios, no solo se utilizaban para que los monjes se alimentaran, sino que solían venderse también a la comunidad que rodeaba el monasterio. Y bueno, en este caso, este fragmento de pergamino conserva una lista, un inventario de los quesos que había en el monasterio, con fines de, bueno, de saber, de tener una información y de conservar la información para, bueno, para evidentemente para hacer algún tipo de negocio, para la venta o el consumo de los quesos. Así que en los orígenes de la escritura de nuestra lengua está hay una lista de quesos, ¿sí? La Nodicia de Quesos. Siguiente registro escrito que les voy a compartir, notarán que la escritura ya no es ni latina ni visigótica, sino árabe. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, recordamos el detalle de que en la península ibérica convivían las tres culturas, ¿sí? La de origen latino-cristiana, la hebrea y la árabe. En algunos momentos estaban bastante separadas, pero en otros momentos convivían literalmente. Había árabes convertidos al cristianismo, cristianos convertidos al islam y judíos que negociaban con todos. Y estas tres lenguas compartían muchas veces algún tipo de literatura. Esto que estamos viendo se llama Moaxaja. Como les sonará al oído, es un nombre de origen árabe. Moaxaja. La Moaxaja era una composición poética, escrita en mozárabe, que era el dialecto árabe que se hablaba en al andaluz, que no sé si recuerdan que era la provincia árabe en la península ibérica. Se escribía, bueno, en caracteres árabes, arábigos. Eran composiciones poéticas, compuestos por poetas cultos, no poetas populares, escritos en hebreo o en árabe. Ese es el poema, ¿sí? Entero, ¿sí? La Moaxaja. Pero dentro de la Moaxaja, el remate, los últimos 4 o 5 versos, no estaban ni en árabe ni en hebreo, sino que estaban en lengua vulgar. ¿Escritos cómo? Escritos en caracteres árabes, ¿sí? Pero el sonido era el sonido, o sea, se usaban esas letras, pero para escribir el castellano vulgar. ¿Sí? Entonces el remate, los últimos versitos, estaban en castellano vulgar. Generalmente eran poemas de tema amatorio, ¿sí? Generalmente alguna señorita que lloraba por la ausencia de su amado, bueno, cosas de esas. El nombre que se le dio a estos remates, el nombre de la composición entera es Moaxaja, pero el remate
en lengua romance se llamó jarchas. Sí, suena feo el nombre, pero se llama así. ¿Sí? La moaxaja es la composición completa y el remate en lengua romance se denomina jarchas. Estos poemas han sido encontrados más o menos recientemente. Hablamos de los últimos 100, 120 años, lo cual es relativamente reciente, pero fueron compuestos a mediados del siglo XI, ¿sí? En torno al 1000, 1050 de nuestra era. Son las primeras manifestaciones poéticas. ¿Por qué menciono esto de las primeras manifestaciones poéticas? Porque los otros fragmentos que les mostré hace un ratito eran documentos o anotaciones al margen de orden académico, ¿sí? Estudiosos que estudiaban los textos en latín, necesitaban hacer comentarios en castellano romance. Otros eran los cartuleros de Valpuesta, dijimos que eran documentos administrativos, políticos. La noticia de quesos era casi una lista de supermercado, pero las jarchas y las moaxajas, sobre todo la jarcha, este remate en lengua vulgar, son las primeras manifestaciones literarias, ¿sí? Es poesía, ya es un uso particular de la lengua. Entonces, bueno, vemos que en el siglo IX, XI en este caso, perdón, ya hay una búsqueda estética. Utilizar esta nueva lengua que hablaba todo el mundo, ya tomarla un poco más en serio, utilizarla para algo más elaborado como es la literatura. Bien, ¿quiénes colaboraban para la difusión de esta literatura? Hace un rato en el video anterior mencionamos que la literatura era de carácter oral durante mucho tiempo. La poesía fue de carácter oral y, bueno, justamente poesía y no prosa, porque la prosa requiere una estructura gramatical más sólida que el castellano no tenía. Entonces, tenemos unos personajes que aparecen en este periodo, alrededor del siglo XI, XII, de una imagen un poquito cómica que tal vez a ustedes les suene, les resulte un poco más familiar. Estos personajes medio bufonescos, parecen, medio payasescos, surgen en esta época más que nada en la zona de Francia y en la zona de Cataluña, pero se extienden por toda la península ibérica. Son los trovadores y los juglares. ¿Quiénes son los trovadores y quiénes son los juglares? No es lo mismo. El trovador solía ser un músico poeta que solía ser de clase noble y que desarrollaba la poesía y la música como un hobby, como un pasatiempo, porque los nobles obviamente no trabajaban, entonces usaban, desarrollaban, ¿sí? La música y la poesía como una cualidad, una virtud importante, ¿sí? Que se apreciaba, sobre todo en la corte. Y eran los compositores, digamos, de esta poesía. Pero muchas veces ellos no daban a conocer esta poesía que componían, sino que los que la hacían pública eran los juglares. Los juglares eran artistas más bien callejeros, que iban de pueblo en pueblo, llevando un poco las noticias y también cantando en la plaza pública las historias compuestas por los trovadores. Algunos juglares también componían, pero más que nada vivían de esto, ¿sí? A cambio de comida o a cambio de dinero en la plaza pública, hacían un espectáculo variado, no solamente música y literatura y poesía, sino que también hacían mucho show, ¿sí? De malabarismo y otras cosas más y actuación. Interrumpo este video acá, seguimos en el tercero.